gente, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Ya empezó ellos. ¿Y ellos de dónde? Pero tranquilos, muchachos. Somos puntuales. Hoy venimos para el sorteo de la Copa Libertadores, los perros. Hasta Santi ya se fue. Pasión y puntales, preparar la cola, coque. Dale que se viene. Bueno, ese es mi remero. ¿Y mi hermana? No sé. Yo dejo a mi hermana hacerlo todos los fines de semana. ¿No está allá? Ahí abajo no está. Coqueda, tenías que traer la de Platense. Tranquilos. Llegan tarde y se van temprano. No, vamos a ir temprano. Si tenemos el sorteo de la Copa Libertadores primero, muchachos. Tenemos el sorteo de la Copa Libertadores primero. Y después primero la Copa Sudamericana y después la Copa Libertadores. ¿Qué es lo que calienta la Sudamericana? Eso para losers. Y mira lo bueno. Borenamo tiene la Sudamericana y ya está feliz, imagínate. Sí, imagínate Una fase que de grupo llegamos a quedar tercero en un grupo de la muerte y vamos a festejar como locos, ¿eh? La que me falta. Sí, por favor. Yo voy a poner TikTok. Y vamos a usar las reacciones del live. Córrete. Ya levantar. Baja de comida. Hola, chat. Voy a poner TikTok. ¿Está limpio? Hola, chat. ¿Cómo andan, chat? Recién vengo. ¿Ahí es o acá? ¿Te habilitó la cuenta de Pasión? Acá. ¿Te habilitó la cuenta de Pasión? ¿Eh? ¿O de tu cuenta? Ahora voy a ver. ¿Cómo anda, chatcito? Uno a la izquierda. ¿Con qué canta? ¿A la izquierda? Sí, uno a la izquierda. Micrófono a la izquierda completo. O sea, estos dos. Ok, y ahí. ¿Cómo están, amigos? Recién estábamos con Coque, estábamos haciendo. Gracias. Estábamos haciendo OMTV. OMTV recién estábamos haciendo con Coque. Que mucha gente extraña en esos lugares. Tenemos TikTok, ¿eh? Primero sorteo la Sudaque. Primero el sorteo de la Sudamericana, ¿eh? Hasta Santi se fue, qué locura. ¿Quién es Santi? Santi Schmeda. No, Santi. Creo que estaba Santi Peña también. Vos sabés, a mí me invitaron, chat. Yo tengo una invitación ahí en mi auto. Franco, ¿tenés miedo? No, amigo. Vos sabés, me invitaron. Y da gusto esta clase de comida al tigre. Sí, está el tigre Ramírez estaba ahí. ¿Está en hecho también? No le vi. Claro, sí, él es secretario. Ah, claro, cierto. Ministro de Deporte del Tigre Ramírez, papá. Nenecho, se están cagando de risa en el chat, ¿eh? Next está ahí. Che, yo me tenía que haber ido y porque los perros no vinieron me quedé. No es eso, porque teníamos Teníamos que reaccionar. que dejarle, teníamos que dejarle al chat. Mi presidente Alejandro, mi presidente Robert. Hasta la tapararás, todo el mundo está amigo. Yo me quería ir. Pues ya estaban. ¿Está la Taparaná? Están todos. Nelson está. Sí, también. El hecho de internet de Asunción, hermano. Creo que por eso está. Qué buen tema metido en los capichiporros al inicio del sorteo. Sí, pero. Anda un poquito más. Entonces yo te voy a entrar en el plano ahí. En una sola cámara, ¿verdad? Sí, en una sola cámara estamos. A ver. ¿Será que el sistema Sudamericana es para la Sudamericana, no? Puede ser. No, mentira. Tengo chipita acá. Se te escucha abajo, Franco. Me ha gustado Costa con micrófono y todo. Qué grande. Hay que autorizar el TikTok. Pide así podemos ver el chat también de TikTok. Ahí ya. Tráelo acá. El TikTok. No se me escucha, dicen. Hola. Estoy comiendo chipita. ¿Quieren saber sobre mi día, chat? Les puedo contar mi día, lo que hice hoy. Hoy me fui a trabajar, después me fui a la radio, y después me fui con Coque. Me quedé con Coque Sí. toda la tarde. Toda la tarde estuvimos con Franquito. Literalmente, haciendo. Porque teníamos que venir juntos, entonces vinimos. Franco no se escucha. El volumen bajo en Twitch. A ver cómo se escucha en Twitch. Hola. A ver, hola. Hola. ¿Qué pasa acá? Che, no, yo no escucho en Twitch, ¿eh? Ahí, ahora sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí está, ¿eh? Ah, no, mi internet era. Le veo de la facultad. Ahí creo que está muy fuerte, ¿eh? No nos llevamos. Cerro Porteño do Paraguay. Vamos a avisar en el ¿Se escucha grupo. bien, chicas? Sí, ahí, yo ya tiré en el grupo también, ya para que... Con el nuestro grupo. Sí, avisa. Creo que tenemos un grupo secreto. ¿Se escucha bien, chicas?
Bueno, primero que nada, está mostrando la presentación de. Para lo que es la Sudamericana. Están mostrando el Racing campeón. ¿Qué equipo paraguayo está en la Sudamericana? Creo que está Guaraní y ¿quién más? Y los que Luque. perdieron- los que Luque, ¿verdad? perdieron- Sí, Luque. Creo que está Luque, Dan. Guaraní y Luque están. Ahí mi oído. Palmeiras, Olimpia, Talleres y Cerro. Bueno, pará, no querés matar a todos, boludo. ¿Qué van a decir los hinchas de Libertad? ¿Qué la querés tocar los hinchas de Libertad? A Libertad no le puede tocar Olimpia, le puede tocar Cerro. ¿Le puede tocar Cerro más? Un Libertad Cerro, ¿qué tal? Estaría bueno, ¿eh? Va a jugar en la Nueva Olla y seguramente Libertad también va a querer jugar en su cancha. Qué locura debe ser 2 de mayo en la Sudamericana. Sí, realmente sí. Realmente sí va a ser una locura. 2 de mayo iba a querer jugar en su cancha, me imagino también. Imagínate Sudamericana en Pedro Juan. En Pedro Qué Juan. buen iba, Ay, O sea, yo con una chipita. Nelson y Marelito están allá. Están allá Belén y está allá Nelson. ¿A quién le pregunto cuán bueno fue Gustavo Costa en el fútbol paraguayo? Si es que yo no sé de fútbol, si no está Nelson. ¿Como jugador? No, como técnico. Técnico de Cerro. Como técnico, bueno. Técnico de Olimpia, De Guaraní. de Guaraní. Creo que fue campeón con Guaraní. ASMR dice el chat. No. Epa. 2005-2007 fue técnico de Cerro. 2008 la época oscura de Olimpia. 2005-2007 le fue bien a Cerro. Mira. En Cerro jugó 89 partidos, ganó 57, empató 18 y perdió 14 nada más. Muy bien. Qué grande Costas. Mira. Tiene. En el fútbol paraguayo tiene 253 partidos, 124 ganados. 72 perdidos. Y es campeón con Cerro, evidentemente, de 2005. Ese es el único título de... Ah, el único tito de Costa en Paraguay fue con Cerro. Sí. Auspiciado por Chipitas. Demasiado rica está la chipita del chat. Realmente sí. Coque, ¿escuchaste lo que dijo Felipe Melo? Sí, escuché. Vi y escuché. Dijo que jugar en Paraguay es complicado, jugar en Defensor es complicado y más contra Olimpia. Pues las dos veces que jugó contra Olimpia era estadio lleno y dice que es muy difícil, sí. Prácticamente dijo de ese cabo. Franco, una pregunta. ¿A quién le traes de vuelta? ¿A Churín o a Claudio Aquino? A Claudio Aquino. Si me van a elegir. Pero no sé. La tercera vuelta, pío. O sea, para si viene Churi. La tercera vuelta. ¿Qué jugador traería a retirar? Mira Milito. Ese que mira Diego Milito. ¿Atrás dónde está el chava? También pensé, pero no era más flaco. ¿No era, verdad? No, muy flaco era. No era chaval. Yo también pensé eso. Sí, vi lo de Felipe Melo, Alan. ¿Qué pasó? ¿A qué jugador le traería el retiro? ¿A qué ex Olimpia trae para que se retire? Ah, para que se retire en Olimpia, Richard Sánchez. Solo él. Richard Sánchez, bueno, si quiero también un Mateo de Amarra. No, pues son muy pibes. Pues son muy pibes todavía. O sea, ahora, para mí Richard Sánchez. Yo te hablo, no sé, un pollo recalde que ya es más grande. No, es tan no, importante en no, Olimpia, no, ¿verdad? no, Pero no. hay que jugar de esa onda más grande. No, 30, no, 30 y no, yo- muchos. 30, un jugador muy grande, no sé, no. No le traería, o sea, le traería solamente a Por el cariño. Richard. No. Que no. Alex Silva, Roque. Alecilo así, Roque no. Ni en pedo. Olimpia le trata a sus leyendas como el Real Madrid. ¿Cómo le trata? Tony Sanabria. Pita. Mira el amor de No, Beltrán. Roque no. Ustedes saben, chat, que yo le vi la otra vez a Nati J en vivo. Y lo buena que está. Dios me guarde, qué linda mina. Le vi a Nati J en vivo ahí en la Sudamericana. Yo no primero decía, no es tan linda. ¿Y no le ¿Qué saludaste? persona? No, Clip, los perros. no le vi. Ah, ¿no le viste luego? Sí le vi, pero no le saludé, pues todo el mundo, foto, Nati. Yo miraba nomás lejos, a ver si me miraba. Ella miraba y conectábamos. Ah, le hacía. Ahí está Luque.
Mira un poco, 11 Caldas. Morena Beltrán y Luque en la pantalla. Qué lindo. 11 Caldas está ahí, ¿eh? Mushuk Runa. ¿Qué es ese equipo? Es de Victoria San José, Vélez Trucho. Melgar y... No, pero había otro, ese... CAG eran sus cosas. Ahí está. Estaba explicando cómo va a ser el sistema de sorteo de la Sudamericana. ¿Vos te acuerdas cuando la Sudamericana solamente pasaban los primeros? ¿Verdad? Solamente los primeros. No. Sí, y los terceros sí o sí iban a... ¿Cómo se llama? A Sudamericana. Solamente si ganabas tu grupo jugaba octavo de final. ¿Será que habrá una Copa Confederación? Tipo la conferencia. Copa Confederación. Confederación. Como quiera, ¿Cómo se ¿verdad? llamaría así? Confederación Sudamericana. Copa Conmebol. Que vuelva a Conmebol. Claro. Ahí está. Los primeros van a octavo de final y los segundos juegan el 16avos. Ah, sí, Atlético Grau. Mushuk Runa, equipo de Almeida. Sí, Everu dirige Mushuk Runa. Ojalá le toque contra un paraguayo. Le puede tocar contra Luque y contra Guaraní. No. Te dicen... Digan un jugador que Coque quiere de Cerro y un jugador que Franco quiere de Olimpia. Que yo quiero de Cerro. Piriamota. ¿Él le tuviste y no le valoraste? Es que no tuvo su Su prime. Ruido Ñuta, ¿verdad? Sí. Que Con mer- Rudoñú. Mercenario obvio, Piriamota en Olimpia, vos decís. No. Yo creo que la gente no le considera un traidor. ¿No? Nah. No. Bueno, por haber seguido a Cerro, por cómo salió Olimpia, ¿te acuerdas que salió mal? Sí, él salió mal de Olimpia. ¿Quién era presidente? ¿Ganaste? Él salió en el 2000. No, para mí, no sé si era carísimo neto. Yo quiero un Richard Ortiz en mi club. Un capitán así real. Que ponga huevo y que deje la piel por su equipo. No, Richard es considerado ya. Yo creo que Richard, junto a Carlos Humberto, va a ser considerado uno de los ídolos de Olimpia que no fueron campeones de América. Richard Clark. Te regalamos, dicen. Sí, él se fue. En el 2016 se fue. ¿Quién era presidente? Tío, 2016. que vos sos un burro. No es mi culpa. 2016, Que me has- 2016 no estaba Recanate, ¿eh? Yo también. 2016 no estaba Recanate. Yo creo que tiene que ver Copa Conmebol y la Supercopa que era entre campeones. Así para la Recopa, hace 2 Ay, años sí. cumple. Trovato ya era presidente, ¿eh? Muy bien. ¿Trovato era presidente? Trovato ya era presidente cuando se fue Piriamota. Pues Piriamota estuvo en Rubioñú primero. Él debuta en Rubioñú. Tuvo de 6 años en Rubioñú, se fue a Olimpia 2015, fue campeón con Olimpia y 2016 se fue. Se fue a San ¿Vos Lorenzo. sabés que el señor no me acuerdo su nombre, Fred Nantes, creo. Fred Nantes es el que dice Cejo Puteño tu Paraguay. Fred Nantes había sido de juez de atletismo. ¿En serio? ¿Mm? Juez de Yo con atletismo. Nelson estábamos viendo así la Olimpiada. Ah, cierto, vos me contaron. Y le vemos así, Fred Nantes era el árbitro ahí del atletismo. En este sorteo sale Team Alfred contra Team Franco, próxima fecha en el Metapark. A 1 millón me comentan, dice Oliver. No. Yo juego con equipos de mi nivel. Al compararme Oliver con Alfred No. ya me duele. Eso es lo que vos no tenés que hacer. Ah, jugás en contra. Yo juego en contra. Claro. Pues yo no quiero que... Le pegaste a Alfred. Claro. Le pegaste la vez pasada. Y en la persona y en el stream siempre le pego. Él es mi enemigo, él es mi Tu mi antítesis. Tu antítesis. Tu antiego. Sí, aparece. Sí, sí, 2 veces al año aparece. Sí, exactamente. Súbame el sueldo. Ah, no, súbale el audio. ¿Cuánto decís que le pagan a Fred Nantes? No, mucha gente va a ganar. Él no es el que organiza luego todo. No creo. Yo creo que él es el organizador. ¿Será? No creo, sí, es presentador nomás. No creo que sea presentador nomás. Yo creo que le deben pagar unos $5,000, Rey. ¿Arme? No, por estar acá ahora, por ser el presentador de la... Yo creo que él tiene Conmebol. un rol en Comebol, aparte. ¿Cuánto poco Fernández? Yo creo que él tiene sueldo todos los meses porque él es... No, obvio, o sea, desde que tiene sueldo todos los meses, tiene sueldo todos los meses. Pero yo te estoy diciendo, Yo creo que él tiene competición o algo así. A ver. no, es director de competición, acá vamos a entrar en su LinkedIn. Tiene LinkedIn. Te dije. Y operaciones de la Comebol, ah, sí. Ah, entonces no le deben pagar un carajo. Él no es... ¿Qué puta no le paga un carajo? Un No, montón. ya sé, pero por hacer esto.
Capaz, sí. Pues tipo como un plus extra, ¿entendés? Pero mi rey, este va organiza, debe estar cobrando mucho dinero. Ah, mira cómo es ahora. Ahí al costado aparecen ahora los grupos. A ver, primer equipo de bolillero 1, ¿eh? Independiente. En el bolillero 1 está Atlético Mineiro, Fluminense, Gremio, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia y América de Cali. Hace no más de 10 años, Independiente ganaba una Libertadores con un técnico de hockey. ¿Libertadores? Sudamericana. En 2017. 2017 ganó Sudaca. Independiente. ¿Con Sí. Holland? Sí. Defensa y Justicia del grupo B. Mati Rojas era defensa de justicia. Sí. Sí, él llegó a jugar en Defensa y Justicia. ¿Sabes quién más El dejó? delantero de Guaraní. ¿Sabe Era quién el nuevo 9 de Paraguay y después se quedó a la mitad. Bogarín. Bogarín también. ¿Y sabes quién jugó? Hugo Fernández. Huguito. Huguito también. Humito. Huguito jugó contra de Bayor. América de Cali. Ahí no. Es cierto, ahí está Carrascal, ¿verdad? Carrasca. Carrascal está en América de Gran Cali. equipo de Cabañas. Y le eliminó a Paiva. La Pantera Cabañas es ídolo en Cali. Que en paz descanse. Gremio. Villasanti, jugador paraguayo, Santi. Jugador paraguayo. En Cruzeiro también hay paraguayos. Cruzeiro está Mateo Gamarra, ¿eh? Fluminense está Rubén Lescano. Lanús está Ronaldo Jesús. Atlético Mineiro Junior Alonso. Todos paraguayos en el bolillero 1, ¿eh? Cruzeiro. Grupo E. Matías y Mateo Gamarra. Mateo Gamarra. Grupo E. ¿América de Cali tiene algún paraguayo? No. Creo que no, ¿eh? Defensa y Carrascal, Justicia ¿no? no. Carrascal lo que está, que era el jugador de Cerro, ¿eh? Independiente. Fluminense. Grupo F. Lejano. Franco, una pregunta. ¿A quién le traes de vuelta Fabro o Almirón? Almirón. No, Almirón. Fabro ya no juega, muchachos. Lanús, Grupo G. Y último va a estar Atlético Mineiro. ¿Quién en está el grupo Lanús? H. Paraguayo Lanús. Rápido. ¿Y Ronaldo Jesús? Muy bien. Estaba Loreja, se fue. Ronaldo Jesús contó que Loreja hizo que se... Que llegue bien. No, que pueda estar bien en el grupo. ¿Cómo se llama? Cuando te... ¿Le recibió? Y sí, le recibió con todo lo del Lanús, con el equipo. Creo que 4 meses, pero ahí no estuvieron juntos. Y después ya se fue ya Ronaldo Jesús a... No, se fue. Perdón, se fue de Oreja a Rusia. Bueno, Grupo A Independiente. Opa, bolillero 2, ¿eh? Acá le puede tocar Guaraní. Independiente con. Huracán. No puede o sí. No puede, va a ir al grupo C, creo, ¿eh? Pues sí o no. No, viste, va directo al grupo C. No pueden. Bueno, en el bolillero 2 está Guaraní, Palestino, Caracas, Vasco da Gama, Huracán, la U Católica, Unión Española y Godoy Cruz. A ver ahora. Cruz. Y se acaba a tener que ir en el grupo. ¡Uy! Guaraní Independiente, amigo. O Defensa y Justicia. No, va a ir con Independiente directo. Va al grupo A Guaraní. Sí. Independiente y Guaraní, ¿eh? No está en equipo Independiente, chat. Claro, o sea, lindo partido para ir a ver así de neutral. Sí. Lindo partido, ¿eh? U Católica, Defensa y Justicia. Sí, U Católica, Defensa y Justicia. Hasta ahora no hay un grupo todavía, obviamente. Valió verga, dicen acá. Tremendo. Juega bien encima Independiente. Godoy Godoy Cruz, Gremio. Cruz, Gremio. Al grupo. Uf, qué difícil Godoy Cruz, ¿eh? Que te toque Gremio, luego. Pobre Vasco, nada más me da miedo ahorita. No, Vasco, no, obviamente. Imagínate te toque, Fluminense o Atlético Mineiro, bro. Ahora. O sea, Vasco Ama solo puede ir al bolillero G, pio. Al grupo G. Sí, solo al grupo G. Solo al grupo G puede ir Vasco da Gama. O sea, sí o sí le va a tocar Lanús. Lanús Vasco. Acá era Palestino con Cruzeiro. Qué complicado la conexión con... Sí. Es muy complicado cuando no se pueden enfrentar en sí. Eso también nos puede complicar a nosotros. Pasa al grupo G, Vasco Dama. Sí, va al grupo G. Sí. Grupo Y. Este es sudamericano nomás, chat, todavía. Sí, este es Sudamericana, no es todavía Copa Libertadores, ¿eh? Nos toca Palmeiras, dice Pasión Azulgrana. Bore.
Ojalá que no pase en Surana. No se fue la presidenta, ¿eh? Bien, una española. Una española y con Caracas Fluminense. negro. Qué mala suerte, ¿eh? ¡Epa! Presidente Peñarol, en Brasil te matan, te hacen cualquier cosa, te liberan zonas y después uno hace un gesto y es un drama, te cagan a trompadas, te dejan 4 meses a la gente detenida y no pasa nada. Está mal si hay un gesto racista, pero es un drama total. Y después ellos pueden hacerte lo que quieran y es zona liberada. La idea es hacer un frente común entre clubes de Uruguay, Paraguay y Argentina para reclamar. Ignacio Ruglio, presidente Factos. de Peñarol. Factos. Opa, Bolillero 3 está Luque, ¿eh? Bolillero 3. Once Caldas, Racing, Unión Santa Fe, Nacional de Potosí, Cienciano, Luque, Puerto Cabello y Cerro Largo. Y lo mejor que te toque... Bien. Uy, Opa. uy. Nacional de Potosí es altura. Qué duro están los grupos, hermano. ¿Qué es mejor, América de Cali Huracán o Defensa y Justicia Católica? América de Cali Huracán. ¿O no? ¿Qué le puede salir a nuestro amigo luqueño? Potosí. ¡Cerro! Cerro Largo. Defensa y Justicia, U Católica y Cerro Largo. El Cerro Largo de Uruguay. Ah, Católica de Ecuador. Sí, la U Católica de Ecuador. ¡Ey! Potosí son 4.000 metros de altura, ¿eh? Potosí son 4.000 metros de altura si va a jugar allá Guaraní, ¿eh? Altura, es como que sí, ahora vi, 4.000 metros de altura. Uf. ¿Qué pasó? Ese es Racing de Uruguay. América Cali, Huracán y Racing de Uruguay. Este es... Olimpia jugó contra un amistoso contra Racing de Uruguay a comienzo de año. Luque. Grupo de Gremio y Godoy Cruz. Mamá querida, semifinalista. Gremio Godoy Cruz y Sportivo Luqueño. Mamá querida, ¿eh? Igual era mejor que te toque antes que Lanús y Vasco. Y no sé, o sea, podés pedir, y no sé qué podía pedir Luque, ¿eh? Mira, si yo era hincha de Luque, iba a pedir estar en el grupo C América Cali Huracán, Luque. Pero no o llega. grupo B. ¡Luque! Va así, chat. Gremio, Godoy Cruz, Luque. Gremio, Godoy Cruz, Luque. Sí, tengo mucha ansiedad, boludo. Tengo mucha ansiedad. Quiero saber ya. Ya perdí todo eso ya. Me da miedo, me da Ya miedo. hace rato, ya no- ¿Sí? No, Me da miedo, boludo. no me da me miedo. mueve más quién te toca o no te toca. Ya depende de que sea lo que yo quiera mañana. Y yo ya. No, Academia Puerto Puerto Cabello, de un equipo venezolano, va a estar en el grupo de Fluminense, Unión Española, no, perdón, ¿Vos sí que ganás? Lanús, Vasco da Gama y Academia Puerto Cabello. Cienciano en el grupo, bueno, un campeón de Sudamericana en el grupo H. Campeón de Sudamericana y campeón de Recopa. Le ganó a Boca y a River. Se ponen 2 estrellas, qué muerto. Sí, pasa que creo que son las únicas 2 estrellas que tiene el club más o menos. No, el fútbol peruano, pero. No, de copas internacionales sí, son las únicas del fútbol peruano, creo yo. Bueno, Bolillero 4, Mushuk Runa, Atlético Grau, Victoria, San José de Bolivia, Deportes Iquique, Boston River, Melgar y Corinthians. Vamos a suponer que Cerro se eliminaba contra Melgar. Y estaba ahora. El grupo que le toca a Melgar iba a ser el grupo de Cerro Bow. Boston River le tocó a Guaraní, ¿eh? Victoria va al grupo B. Guaraní bien al final. Bueno, grupo entero ya de Guaraní, ¿eh? Independiente, Guaraní, Nacional de Potosí, Boston River. Independiente Argentina, Guaraní, Nacional de Potosí y Boston River. Bien dentro de todo Guaraní. Puede sacar puntos. Che, ¿dónde pusieron a Victoria? Ahí está. Grupo C. ¿Para quién? No ponen, está en un cumple. El Atlético Grau va a ir al Mira, grupo C. Pusieron el B y en el D pusieron Victoria. Te va poniendo mal. Ah, está poniendo muy mal, boludo. Pues eliminen Victoria ahí. Están poniendo mal. Se están Hay poniendo 2. todo mal, ¿eh?
Cheto. Sí, no se entiende, ¿eh? Hay dos Van a victorias. tener que repetir, boludo. No entiendo. ¿Por qué pusieron a Victoria en el grupo D y en el grupo B? Y pues pusieron mal. Sí, yo sé que está mal, Creo que pero... va al D. Creo Boludo, que va al D. están poniendo todo mal. No. Ese nomás. Victoria pusieron doble. ¿Y el C? ¿Quién está en el grupo C? Bien. Ese iba a ser el grupo de Cerro. Bien, vos. Bore. Eh, Nueva Codama, Puerto Cabello. pasable igual. Pasable, recontra pasable. No pega igual. Y Kike va a tener que ir al H. No Ahí entiendo. eliminaron. Ahí eliminaron Victoria. No, están todavía. Hay dos, boludo. Mirá en el B y en el D. ¿No, Pico? No entiendo. Tampoco. Atlético Grau no pusieron. Y Atlético Grau no sé si está en el grupo ¡Pusieron ¡Boludo, mal! pusieron todo mal! Vamos a ver qué dice. A ver. Dos victorias ahí. Están en dos grupos. ¿Han nacido dos veces? Creo que ahí está Atlético Grau. Ah. Ok, grupo B. Qué papelón, amigo. Qué pelada, loco, ¿eh? Imagínate ser de Atlético Grau, querer ver a tu equipo en un grupo y no le puedes sacar foto porque se confundieron, boludo. Qué vergüenza. Amigo, qué pelada, No sé boludo. si hay mucha gente Atlético Bravo. Y seguramente, y Atlético Grau creo que es de Perú. O de... Ah, de Perú es. Mira. Se caen las bolas calientes. No creo que hayan bolas calientes. Otros dicen que sí. Y famoso siempre hay ese. Qué pelada ser de Grau. La gran cosquita, disfrutalo, dice juez. Va a ligar. ojo, ¿eh? Ese de el que puso la visual le va a terminar No. Despedido. No puede equivocarte así, ¿eh? despedido. El de las visuales me avisan. No, sí se equivocaron, César, de TikTok. Porque pusieron dos veces a Victoria en dos grupos diferentes. Esto en Twitter sí o sí los perros van a estar diciendo, ¿eh? Sí. Jodido, Luque, ¿eh? Sí o sí. Luke off. Igual. A ver, vamos a tratar de repasar otra vez los grupos, ¿eh? Histórico! O Victoria va a jugar con dos times na Sul-Americana. ¿Cómo lo que sabía, boludo? Ahí está. Grupos de Copa Sudamericana. ¿Quién es? Ahí está. Ahí está. Independiente, Guaraní, Nacional de Potosí, Boston River. ¿Cuántos puntos decís que hace Guaraní? Y de vuelta. Yo creo que va a ser... Y de vuelta hace... 10 Nacional de puntos. Mm. Creo que le va a ganar los dos a Boston River. Creo que le va a ganar a Nacional de Potosí acá. Va a empatar allá. Ahí tenés ya 10 Y puntos. perdés. Y de Y vuelta. perdés de vuelta con Independiente. O acá le ganás a Independiente y haces 13 puntos. En la máquina de la Sudaca también pusieron mal. No puede ser, a ver. Boca apenas llegó a Potosí, están diciendo. Bueno, pero lo de Boca también... Ah, sí, creo que para llegar al estadio allá en Potosí Sí, es... pero lo de Boca también quilombo, armaron un show de la Eran 7, se hicieron movilizar en camioneta. O sea, le dieron mucha prensa también a eso, siendo que hay millones de clubes que se van. Ahí mandaron. Trae el chat. ¿Por qué a Cerro le pusieron en el estadio?
Pero este hace mucho, de Ah, 9 de julio. 2022. Pone pues, ahí te mandó en el chat. A ver. Sudamericana. Ah, ya eliminaron. No. O capaz eliminaron o... Ya bueno, bajaron. tienen que eliminar también. Porque Ya igual bajaron. es porque no tenemos cuenta de... Coque. Coque le da 10 puntos a Guaraní de chiquillarse. Sí. Guaraní a chiquillarse. 11 puntos. 10, 11. 10 a 11 puntos. Siendo cerrista, prefiero un grupo a la muerte. Te banco, Miguel. Que venga ya las cosas pesadas al comienzo. Vamos a ver si estamos o no estamos preparados. No, digo, obviamente, para ser campeón tienen que ganarle a todo el mundo, boludo. O sea, no es solamente... Se me escucha abajo, dicen. Si se me puede subir. De la gran 7, querido Carlitos. Si me pueden subir un chiqui, el mic. Los que vienen de repechaje no aplican la regla del mismo país. Sí, eso sí. Así mismo. Los que vienen de fecha de Bien, fases pero, previas. pero Victoria no. Victoria no estaba En repe. en repe. Cerro está en repe. Para Libertadores. Así que Cerro le puede tocar lo que sea. Con Cerro no puede estar en este grupo, no puede ir a tal otro. Cerro le toca lo que le toca, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los goleadores de la Copa Libertadores? Mira, pues un goleador de la Copa Libertadores. Goleador de la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, ¿eh? Paivilla. 2 goles Paiva. Dos goles y metió contra América. Y se eliminó. Y se eliminó, perdieron en Paiva es penales. goleador de la Sudamericana hasta hoy en día. Sí. La bendita Libertadores se viene, sí señores. ¿Se viene? Dale, Reden, poné Sí, música ya y se viene, sacate esa remera. se viene el sorteo, ¿eh? Se viene el Le sorteo de la vamos Copa Libertadores. Le mando un saludo a Reden, que es mi gran amigo. Le tengo fe a Guaraní, a Luque no, dicen. Ahora sí. Yo creo que Luque puede hacer 6 puntos por ahí. Le gana a los dos a Atlético Grau. ¡Qué nervios, amigo! ¡Qué nervios! ¡Vamos! Vamos. O que no queremos. Sí. Amigos, no enemigos. Ah, no. Rivales, no enemigos, así era. ¡La bendita! Bueno, ahí se está mostrando la repetición. Mira, ahí estaba el gatito, ¿eh? Se está mostrando la repetición de la Copa. Ahí está la nueva olla. 23 millones de dólares para el campeón de la Copa Libertadores, ¿eh? Mira lo que me tiran. En los 3 equipos hay al menos un paraguayo. En Gremio, Godoy Cruz, Sportivo Luqueño y Atlético Grau. En Grau no hay paraguayos, en Luque hay paraguayos, creo. ¿Vos sabés que creo que en Atlético Grau hay paraguayos? ¿En cuál hay paraguayos, querido Juanca? En Gremio hay. En Luque hay. En Godoy Cruz hay paraguayo ahora mismo. Claro, si está un arquero. Godoy Cruz. Grau no hay paraguayos ni en pedo. ¿Cómo se llama el arquero? ¿Tu arquero? No. Que Espino, pero tengo. Espínola está en Belgrano. Él estuvo en Godoy Cruz en algún momento. Él vino de Godoy Cruz a Olimpia. En los 4. ¿Quién está en Godoy Cruz paraguayo, chat? Ah, no hay en Atlético Grau. Mira acá, no, mi amigo Juanca, que es el especialista en paraguayo en el exterior, Ujú. me dice que en Grau hay paraguayo. ¿Vos sabés que no aparece acá en... A mí me va a tirar mi querido amigo Juanca, él es el que sabe todo. Parza Juki. Barça Hook, sí. Parza Juki, cierto, chat, cierto, chat. Barça Hook. Dicen que Leila va a estar en el sorteo de Conca Champions, no creo. Bruno Ponta, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Bruno Pon? Mira, pues, chat. Ah, sí. Bruno Pon subió Gremio, Godoy Cruz, Luqueño y Victoria. Qué quilombo esto que hicieron, boludo. Hicieron muy mal y Bruno Pon está ahí y subió No, eso. su CM. O sea, bueno, su CM. Pero igual, Ya la tengo- gente considera ¿Qué es él? que es él. Saludos, Toby Servín, querido. Delio Ojeda. Delio Ojeda, Coque. Acá estoy viendo acá se puede ver los Mira, jugadores paraguayos. Delio Ojeda Ferreira, futbolista paraguayo, defensa central del Atlético Grau. Vino Sí. justamente para la Sudaca. Ex General Díaz. Jugó mucho tiempo fuera del país. Lo único que jugó acá en Paraguay fue en General Díaz 2007. No, pero 2008. él estuvo hasta el 2023. No, está todavía.
¿Está todavía? Lo que pasa es que no... 39 años de Elio Ojeda. No, él está en Natura ahora. Delio Ojeda está en Natura. ¿Es jugador de Natura? Según Transfer Market. Puede ser. Estuvo en Grau. Pasó de Grau a Natura. Ahora sí, papá. Ahora sí se viene, ¿eh? Se viene, muchachos. Pasando Alejandro Domínguez, seguro va a dar un discurso de 30.000 horas. ¿Sabes lo que vamos a hacer para editar rápido? Y subir al toque. ¿Qué? Yo grabo una pantalla de mi celular. Tipo, parece un jugador, grabo pantalla. No, la reacción. Corto y subo. Tipo, cada vez que aparece Cerro limpia. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer si no? Y yo voy a llegar a casa y voy a editar. Ahora. Así que no te preocupes. Hoy vamos a tener eso, sí, eso. ¿Cuántos minutos de discurso? Pone un... ¿Va a hablar de racismo, sí o no? Sí o sí. No, no sé, ¿eh? Vamos a escuchar un poco qué dice. ¿Quería familia del fútbol? ¡Te dije! De las core no ¡Te va a ser, dije! boludo. Ah, no. Ah, Perdón. ah, Perdón, Juan Izquierdo. ah. Que paz descanse, amigo. Perdón, Leila. No, que leela, Juan. El jugador de Nacional que falleció. Sí. Juan Izquierdo. Yo pensé que iba a hablar Leila. del racismo. ¿Lo acompañó conmigo lo que? Pasa que él se había... ¿Te acuerdas que se había caído en la cancha? Sí. Él se había desplomado en la cancha. Entraron ambulancia? las ambulancias y le llevaron al hospital. Y estuvo, creo que una semana por ahí estuvo así luchando por su vida hasta que falleció. Ahí está. Ahí habla racismo. A ver qué dice. ¿Qué afecta al fútbol? La Conmebol es sensible a esa realidad. ¿Cómo podemos no ser? Luigi. ¿Para qué viste en Ciudad del Este, Raúl? Sí, pues. Que no se hace responsable por esos actos. Que no son responsables por esos actos. La organización va a hacer todo lo que está en su alcance para poder borrar esa realidad. A ver qué dice. ¿Cierto? El racismo está impregnado en nosotros. Eu quero chu. Eu quero cha. Eu quero chu. Cha, 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 cha. La barba de Alejandro muy olimpero ya, dice. Tiene la franja acá. Sí, tiene razón, boludo. Ahí está para allá. ¿Está Santi? Sí. Bien.
con las finales que pudimos divertirnos, ya sea en Estados Unidos y digamos ¿Cómo puede ser capeteño Alejandro? Jamás fue el capeteño. Más un seno. Más asunceno que el pot. Sí, te juro. y damos las felicitaciones a FIFA que a partir de ahora también lo va a hacer. Estamos viendo el sorteo de lo que es la Conmebol Sudamericana y la Libertadores. La Sudamericana ya pasó y ahora queremos ver lo que le toca a Cerro y Olimpia. Pero están hablando de... Está el discurso de Alejandro, que sabemos que el discurso de Alejandro Dura un siempre dura 15 a 20 minutos. Vamos a ver a quién le podemos ver ahí de fondo. ¿A quién le encontramos? Yo tenía que estar ahí, será. Yo también. ¿Vos te invitaron? Sí. ¿Verdad? Y por eso yo preguntaba si íbamos a reaccionar o no hoy. Y yo tenía Para que estar avisar ahí. que no iba a poder ir. Yo quería estar ahí con Cafú. Si yo le encontrara a Cafú, le iba a decir, ¡Cafú! ¡Seu ídolo o Momo! ¡O Momo! Le iba a decir, le iba a grabar. Tenía todo mi cabeza planeada. Y me cagó, wow, Luis Nelson. Hablan guaraní, no, yo creo que el idioma que menos van a hablar es guaraní, chat. Me invitaron. Tengo la invitación ahí. Era yo, Nenecho y... Es bueno, Nenecho. Ha hecho toda esta evolución que ustedes creen de nosotros, generamos más recursos. A partir de generar más recursos, Demasiado grande ya está la copa, boludo. Está muy grande, boludo. ¿Vos crees que en algún momento, o sea, seguramente va a tener que pasar, ¿verdad? Cerro va a cerrar la copa. ¿Qué será que van a...? Cerro va a cerrar la copa. ¿Cómo? El último eslabón de la copa. Vos decís que van a sacar... ¿Ya que no- extendieron ya? es que no podés... Claro, extendieron ya. Así va a ser la copa, güey. Pero, ¿cómo va a ser la Copa allá en el 2080, ¿entendés? O van a cambiar, o aunque yo no creo que nadie quiera que la Copa se toque. Escúchenme, chat. Empezó ya. Están ya Sudamericana, sí. Sudamericana ya se sorteó todo. Ahora está hablando Alejandro Domínguez y después ya se va a dar el sorteo de la Copa. Ganamos Cerro nomás, mi rey. Ganamos ese y cambiamos la copa. No se escucha usted y tenemos ni hotel, hermano. No estamos componiendo para que escuche. Pues si escuchas vos, va a pillar el directo que estamos en vivo. Sí, Y si por pilla eso- que estamos con el audio de este, se nos va a cortar. Se nos va a cortar. ¿No te imaginas una remodelación de la copa? Yo creo que sí, hermano. O Cairomo, señor Valenzuela. De hecho que la Copa ya tuvo una remodelación. Se extendió. Se extendió y se cambiaron algunas cosas también. Hay un video que No. creo que subió la Conmebol que muestra cómo era la antigua Copa y la nueva. No estoy diciendo Argel, te estoy explicando que no se puede escuchar porque nos van a bajar el directo. No estoy diciendo Argel, te estoy explicando nomás lo que pasa. La misa central de Cacupé dura menos que este discurso. Eso, ¿vos sabés que eso es cierto? El torneo mejor pagado del mundo es la Copa Libertadores. ¿Por qué? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué el torneo mejor pagado del mundo? La Copa Libertadores. No. Así dijo Alejandro. Espera, no pagan más que la Champions. A buscar. O sea, espera, comparando con qué es el mejor pagado del mundo. No puede ser. 6 adicionales después de todo lo que sumaron. Que te toque Palmera o tu tío. Prefiero a mi tío que me toque antes que Palmera, hermano. ¿Qué será que hacen lo de Boca? Este año lleva 25 millones de euros. ¿Será que subió entonces porque acá es 23? Solo la final paga más que el resto. Ya paró mi DR, amigo. Muchas gracias por preocuparte. Ya paró. Pero hay mucha gente con el mismo tema, hermano. Cosa que todo el mundo está con un problema de la panza. Es el tema del agua. Yo destapé algo serio y nadie me tomó en serio. ¿Vos decís que el agua? Obvio. Porque hay tantas... Vos sabés que yo tuve también entonces ¿Y por qué hay en estos tantos días casos tuve... de gente que... Yo Y es una peste, boludo. y la Es una peste lo que... único que compartimos vos, yo y la gente en Canín de Yu, por el Oviedo, Asunción, Capiatán, todos lados, y todo el mundo me dice está enfermo es por el agua. Aumentan 5 millones. Eso quiere decir que va a pagar 28 millones ahora. Más que la Champions.
La Chape paga 25 millones. Bien. Bien. Alejandro. ¿Y a vos no te cayó mal el repollo, Coque? No. Yo no como repollo. Esa es la comida. A mí no me gusta el repollo. La comida. En general, ¿no? La comida típica de Alemania es ¿El repollo? pancho con repollo. Pancho con repollo. Guácala. Tu pali. No. Pancho sí. Repollo no. 24 dijo Alejandro. Ah, entonces paga menos que la Champions. Bueno. Arrancamos. Se viene, se viene, En más de 100 años, ¿cuántas cosas te cayó mal? Y yo tengo 24 más, la verdad. No tengo 100. ¿Hasta los cuántos años querés vivir? Hasta los 35. Ah, van a mostrar primero un video de la final. Botafogo Atlético Mineiro. Linda final. ¿Te acordás que se le expulsó a un jugador de Botafogo a los 2 minutos por ahí? Sí, ganaron. Sí. Y aguanta. ¿Qué pasa, pues? Rápido. ¿Tenés hambre o...? Y ni para mi cari no sirvió la chipita. ¿O querés entrar al baño? Los dos. Que vos tenés hambre, pero para limitar tu hambre tenés que evacuar. Tipo, tenés hambre para cosas principales antes. Ese grito de macho, Coque. Coque, nos toca el peor grupo de todos. Pará. Elijo creer. Trata de no gritar, Franco. Una final de clásico paraguayo en la Libertadores. Yo creo que Paraguay entra en guerra civil si pasa eso. ¿Qué pasó, Nio? No, pero una final de Copa Libertadores. Ah, qué gusto daría. ¿Te imaginas un Olimpia Cerro Copa Libertadores? Lo Ah, mira, dibujito. los dibujitos, sí. ¿Por qué hablan portugués? Los dos dibujitos hablan portugués. ¿Los dos hablan portugués? No, obvio. Hermano, Brasil TV parece esto. ¡Oh, Globo! ¡Oh, Globo Libertadores! A ver, quiero escuchar cómo habla el presentador, nene. La bola, nene. Ese sí, la nena es la que está hablando. Los dos hablan en portugués. Ahora Ahora sí. Están buenos los episodios. Ah, yo veo a veces. Sí, está bueno el episodio de Yo Notifútbol. realmente veo, simpático no fútbol. Simpático, Porque no hablan en portugués. Ah, van a mostrar un video ahora. Olimpia apareció. Sí, apareció Olimpia con... Estaba Almeida y todo. Sí, en sí. el arco. Almeida. Independiente. Independiente. River. Flamengo. Boca. Boca. Ruédenme ese replay. Vos sí que Gumarilito estaba ahí sentado entre los jugadores, ¿no? ¿Quién? Gumarilín. Sí, sí o sí. Fantasmeando, Está ahí. Con su traje ese. No puede llevar mate porque no puede nomás. Si no llevaba y le invitaba ahí a los jugadores. Sí. Encima él no invita a su mate. No, ¿Vos te diste cuenta? obvio. No invita a tereré y no invita a su mate tampoco. Solamente él toma. ¿Creen que hay un video más antes del sorteo? No, yo creo que no. Muito bem, então para fazer essa homenagem, o senhor Alejandro Domingues, novamente aqui no palco com a gente. Terascore, boludo. ¡Póngame el sorteo! ¡Ya está el sorteo, Me cuate! chupa un huevo todo, loco. Ao lado da taça. Ah, bien. Ahora van a convocarlo. Dia da noite é um homem que Mira bien las bolas. Sí. Mira bien.
Que no vayan macanada. Damos ao palco Arcênio Gustavo, que alcançou a glória eterna com o Nacional do Uruguai em 1980. Então, obrigada por... La última Copa Nacional de Uruguay creo que esa es. O el 86 es la última de Nacional de Uruguay. Este es Arsenio Luzardo. Sí, ¿Lo conoces, verdad? sí. Qué bien la boca de Arsenio Qué Luzardo. putana. Arsenio, el Sí, único que existe. campeón, papá. campeón. El único Arsenio que existe de Luzardo. No existía al lado de Erico, papá. Ni los hinchas nuevos nacionales conocen a ese. Capaz un ídolo de. Capaz, sí, no sé, Estamos diciendo, tipo un Neveru Almeida y nosotros acá. Nada, qué puta nada. Sí, claro, en su casa. Malditos furros comeboleños, malditos furros comeboleños. ¿Eh? Ahora se viene, Chad. Ahora se viene. Están presentando a los que van a hacer las bolitas. Homenaje a Arenecho, dicen. ¡Oh, Felipe Melo! Felipe Melo. Como un tipo tan detestable que la gente no le Olipero. quiere. La gente le termina queriendo, nomás. Sí, Insoportable. yo le quiero porque dijo que si tiene que ser un hincha acá de Paraguay va a ser de Olimpia. Hermano, en cualquier otra. Vos sabés que te puedo asegurar que un jugador como esto en la UEFA jamás le van a invitar a Nah, ni en pedo. Ni iba a figurar en la UEFA, estoy Bueno, seguro. Provocador, quilombero, Sí, que jamás. Acá es la Conmebol Libertadores, Este papá. es la bendita Copa Libertadores. Ese pero es. Córdoba. No, ese no es de Boca. Ese es. ¿Cómo se llama ese? ¡Ah! Este es el Bataglia. Bataglia. 2013. Sí. 2012 jugó con Boca. Perdió la final 2012. Tetracampeón de América. boludo. Bataglia. ¿Quién dijo Córdoba? ¿Vos dijiste Córdoba? Yo dije Córdoba. No, Bataglia. Sí. Tetracampeón, ¿eh? Perdón, ya no veo bien. El más ganador de la historia. ¿Quién es? ¿Qué? ¿El de la Copa Libertadores? Sí, el más ganador de la historia de la Copa Libertadores. Tiene que ser más de 5. 6 Copas Libertadores. 6 Libertadores ganó. Independiente y Boca Juniors. ¿Quién es ese? Capaz como técnico. Ah, Eh, ahí Ruggeri. Oye, figúrate Sí, figúrate a Ruggeri en Bien, este Ruggeri. bow. No es Bianchi, también pensé que era Bianchi. No, no es Bianchini. No le conozco, Bocini decían. Se te escucha muy bajo. Acércate más al micrófono. El Pancho Sá. No le conozco al Pancho Sá. Pancho Sá. ¿Le conocen a Pancho Sá, chat? Jugó en San Lorenzo, jugó en Independiente. Sean sinceros, ¿le Jugó en conocen a Boca. Pancho Sá? Mi abuelo tampoco. Pancho López, dice mi abuelo que tampoco le conoce a ese. Máximo campeón de la Copa es. Exacampeón. Exacampeón de la Copa Libertadores. Qué locura. Bro. Yo le vi jugar en vivo. Es el tipo con más libertadores del mundo y nadie le Sí. conoce. Lo que es loco, ¿verdad? Como el fútbol. Injusto. Coque sabe mucho de Panchos. Bueno. Ayer tomé tereré con él. De hecho. Epa, el micrófono se enojó. Hay que prenderlo, capo. ¿Te imaginas le decir eso a Alejandro? Que prendelo a capo. ¿Prendé? Prenden a capo. Prender a café. Copa Brasil Libertadores. Estoy más perdido que Tigre Ramírez en la Libertadores. Autobullying. Nelson tiene cositas de Alejandro. Ahora vamos, si no está Nelson. Ahí está Palermo. Ahí está Palermo. ¿Dónde? Ahí está. Palermo. Ahí está Palermo. Al lado de. No le vi quién era. Solamente le vi a Palermo. Ya no llega mi vista hacia Bolsonaro. allá. ¿Está Bolsonaro ahí? No. Ah. Se le parecía, hermano. Ruggeri es un boludo, che. En Calma Franco. Bueno, por favor. Bataglia. Perdió contra Olimpia.
Jugó con Tevez. Mondancieri. Riquelme. Riquelme. Mira la brujita. No, Sí, esa es la brujita Verón. no, no. ¿No? es. ¿No es? Parece más, porque el pelado tiene candado. Tiene mandado. Le parecía, ¿eh? Ahora Felipe Melo. Eu, quando terminei minha jornada na Europa, no último que fui a Inter de Milão, eu conversei com minha família e falei, olha, eu quero voltar ao meu país, onde eu conquistei, mas Para la gente que pregunta, el grupo Olimpia es Flamengo, Palmeiras y Atlético Nacional. El grupo más difícil del mundo le tocaba Flamengo y Palmeiras juntos, No boludo. se sorteó todavía. Todavía no se sorteó, muchachos. Libertadores é o Fluminense, que abriu as portas, mas sobretudo gratidão ao Comebol, que Campeón de la Copa Libertadores. meu Deus, muito obrigado. Se retiró Melo, ¿sí? Sí, sí, está retirado ya. E agora que tal se fizermos uma encontros? Vamos ouvir o Pancho Sá. Buenas noches a todos, Mi ídolo Pancho Sá. presidente, a todas las autoridades, a todos los compañeros, amigos, jugadores. Bueno, yo soy un agradecido, por supuesto, del fútbol. Le agradezco a Dios Ahí está Gustavo Costa. especialmente porque he tenido Lo Aguirre. un camino hermoso, he ganado cosas. Se cagaba de risa Aguirre, boludo. Y hoy tengo el orgullo de recibir este hermoso trofeo y alentarlos a todos. La Copa Libertadores de América es esa novia que todo el mundo la quiere tener. Bueno, volvemos ya. Ya está pesadando ya. O sea, Pancho Sá es 2 veces Olimpia. Literalmente. Qué locura, amigo. La Copa Libertadores de América es una de las máximas aspiraciones que tiene. Pancho cliente fiel de Diablita. No. Paren, pues. Pero qué hijo, se quejan, hay que hacer esta clase de homenajes en la vida. Tienen que ser hijos de P. Venta de hue... No. Olema. Bueno, presume el temor. Presumía el temor. Essa foto precisa reforçar. Que le done 1-0. dice. Me muero. Regalo un ojo. Si, del si carajo. Pancho Sá te da esa que tiene en su mano. Una. Una. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo le hago lo que quiera Pancho Sá. Por una esa. ¿Qué quiere Pancho Sá? No, pero el que él tiene en su mano, no. No el real. No, no el real. Eso no quiero. El real le bailo. Todo le hago. El Terminator, todo eso. ¡No! El helicóptero. Positivo. Están quemando tiempo para que los equipos paraguayos les toque el grupo más accesible e igual se eliminen. Bueno, ¿de dónde sos, Facundo? Jamás, jamás, ¿De jamás. dónde jamás. sos vos, hermano? Helicóptero, helicóptero. Bueno, boludo, hija de puta, que mucho texto, amigo, ¿eh? No, porque se va a enojar. ¿Quién se- Leila. No. ¿Quién se enojó porque nos quejamos? ¿Quién se enoja? Y creo que se enojó el decano. Se enojó el decano. ¿Por qué se enojó? Porque no respetamos el... Ahí está. Silencio. Qué fuerte lo de Juan Izquierdo. Ah, respeto, chaval. Una persona que falleció jugando al fútbol. Leemos los comentarios de Twitch. Estamos en Twitch también, amigo. Este sí, hay que respetar. 97, nació en el 97. Amigo, era menor que yo, boludo. Menor que vos era, boludo. Falleció a los 27 años. Qué fuerte, bro. Pero fue en Libertadores, eso fue en... Fue en Libertadores. Momento especial para revivermos a grandeza de Juan Izquierdo, guerreiro único, inigualável. E eu gostaria de deixar aqui forte abraço à família, aos amigos e dizer com toda sinceridade que a trajetória dele tocou todos Contra Sao Paulo. não só pela Ah, ¿sabes qué partido fue este? do atleta Juan, mas também pelos valores e pela Este creo que fue el octavo, ¿eh?
Sí. Este fue el... Sí, el gol de Bobadilla. Ese Para fue- que Olimpia siga vivo por el Mundial de Clubes. Siempre Francesco. Mira cómo Francesco le vamos. Ahí ve, Coto. Comparte, hermano. Coto con Palermo. Ahí está Diego Aguirre. ¡Ah! Ah, mira, este es el video que... DJ. Este dice que le mearon a Boca. No sé por qué. A mira el fútbol playa. Sub-20, sub-17. No, el femenino. Esa es la pelota de Boca. ¿Puede ser? No. Che, Yo qué, estuve ahí. che, qué fuerte que ningún hincha de Boca esté pendiente a este... O sea, seguramente hay, ¿verdad? Pero no todos, ¿entendés? O sea, literalmente la Cobra y Davo no están viendo el sorteo. O si están viendo es para ver qué le toca a River. A mí ahora como el Libertador femenina tiene una chica ahí arriba. Sí. ¡Qué puta la publicidad! Se fue a buscar Está el... bueno, ahí Sí, va. está bueno, está bueno. Richard Ortiz. ¿Por qué le apagan ya el micrófono a Franco? Capaz Qué puede ser pesado. este, ¿eh? No son infumables Davo y la Cobra, a mí me caen bien. No sé por qué dicen eso. A mí también. A mí yo me cago de risa con los clips de la Cobra. Igual me parece más gracioso la Cobra que Davo. Mi hijo de puta, Marcelo Moreno. ¿Ese era Marcelo Moreno Martín? Desgraciado. Amigo, ¿qué comió? ¿Qué es el que le pasó? Se comió la vida, boludo. Se comió la vida. Bueno, ahora se viene, ¿eh? Se viene, gente. Se viene el sorteo de la Copa Libertadores. Van a explicar seguramente cómo es todo el tema otra vez, con un videito. Gastón Edul. Cerro. Mira cómo lee Gastón Edul. sí. ¿Por qué? Mi sueño es verla a Nelson un día ahí. Mi sueño es que no pase eso. ¿Te imaginas a Nelson ahí? Cuasi. Un cuasi clasificado. ¿Por qué siempre dice cuasi? Hoy no escuchando mucho cuasi. La única persona que dice cuasi es Nelson, en serio, yo no... cuasi Alfaro, cuasi extremo, cuasi enganche. Y porque casi, es como decir Ahora, casi. ¿y por qué no dice casi nomás? Me dice cuasi. Y para que sea más... Ahora Ferrari le pone Mira, cuasi. mira, Talleres ya tiene 2 estrellas. Se puso una estrella Talleres por el torneo de... ¿De verdad? Sí. ¿Cuál torneo te- Mira, tiene 2 estrellas. Mira el bolillero 3. Ahí está el escudo de Talleres al lado de la U. Se puso, es el segundo título en toda su historia. Mandaron un link ahí. Arranca, dale, sabemos cómo funciona el Libertadores, hermano, sabemos cómo funciona. No cambió nada, lo conocemos hace años, Libertadores, querida. Que como hoy mi uña, hermano, mi hermana, me estoy por comer toda la uña. Entonces estás nervioso, ¿verdad? Claro que estoy nervioso, me puse nervioso. Ahora ya me puse nervioso. ¡Se viene, se viene! Na Libertadores, dois times do mesmo país, eles não podem cair no mesmo pote, a não ser que tenha vindo da fase preliminar. São 4 equipes que estão no pote 4 e serão identificadas pela cor vermelha.
¡Vamos, muchachos! Exatamente, agora como na Comebol Sul-Americana, vamos convocar também as lendas. Felipe Melo, convidamos você novamente aqui com a gente no palco, campeão da Comebol. Felipe Melo va a sacar Olimpia. Sí o sí va a sacar Olimpia, Felipe Melo. Depende de qué bolillero se pone. No, creo que va a estar bolillero 1, ¿eh? Ah, sí, bolillero 1 está Felipe Melo. ¡Oh, no! Mira, pues se puso en el frente a bolillero 2. Acá lo hay que ver dónde se posiciona, pues extraño sería que no esté en el 1. E você destacou a sua carreira nacional e Está enfrente al bolillero 2. ¿Será que le va a sacar Olimpia sí o sí, eh? Está todo planeado. Y sí, sí. El olimpista feliz y el cerrista preocupado como debe ser, beta. Este está más cagado que yo. Igual de cagado estamos los dos. Me río para no llorar. La diferencia entre un cerrista y el olimpista es que se jode la bola, boludo. Como si fuese que son el Barcelona de Duele Guardiola, decirlo, boludo. Están todos cagados, ¿saben ustedes? Estamos todos cagados. Y así nomás es. Difícil es el fútbol, hablar con los brazos. ¿Qué es Brazuqueño. No quería decir más brazos. Claro, claro. Sí. Va a hablar otra vez cada uno de los que va a sortear, la puta madre. Que haya clásico. Hago la pregunta para la gente de TikTok y para la gente de Twitch. ¿Quieren que haya clásico? ¿Sí o no? ¿Sí o ¿Quieren no? clásico en grupo de Copa Libertadores? ¿Sí o no? No, sí, no, sí, no, sí, 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 no, sí, no, sí. Y dispar. Dale, Bataglia, apúrate. Dale, Natalia, ni diga nada, decir más, Boca no está, listo, chao. Puntos gratis. ¿No va, sí, 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 sí. Dele like, dele like. Casi 300 personas en TikTok, ¿eh? Tap, tap, muchachos, tap, tap. Gracias por la rosa. Bueno, mi historia empieza cuando mi papá y mi mamá se conocieron en la plaza. Así arranca, empieza la historia. Sí, boludo, ¿Centro? increíble. No, no haga nada así. Drogba, sí, la verdad, me dolió mucho haber perdido el cuarto de final con Olimpia. El gol de Isasi me dolió toda la vida. Pero bueno, No le veo Circe con Alexander Castle de Barcelona. Circe con Alexander Castle es un genio, le adoro. Me encantaría como técnico ser un técnico así. Quilombero. mira, sí, son los dos que van a estar en pote 1 y pote 2. O sea que Felipe Melo le va a sacar a Olimpia. Grupo A, Botafogo, River, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, Sao Paulo y Racing. Empieza, señora y señor, el sorteo, ¿eh? Empieza el sorteo. River Plate al grupo B. Grupo A ya está Botafogo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Vamos. Qué duro ver estos equipos, Botafogo, Flamengo, River. Sí o sí te ha tocado un cuco. Puta madre, ¿sabes lo que me asusta, boludo? Que en estos grupos, si agarran a Olimpia, le puede tocar o Botafogo, River o Flamengo, ¿entendés? De Wampa. De One. O Sao Paulo. Hay que rezar para que te toque del D para abajo. Que todavía Palmeiras no salió, ¿eh? No, pero tranquilo, man. Ahora sale Palmeiras, tranquilo, mira. Palmeiras. Va a decir. Está todo escrito. Sí salía. Se salía. Marco Moreno. Marco Morel, clic, clic. Yo le dije. Racing, grupo E. F,
¿Qué prefería acá? Nacional Uruguay, ¿verdad? El grupo F. Grupo F. Mi grupo tiene que ser el grupo F. Por favor, les pido. Por favor, Dios. Por favor, el grupo F, boludo. Está cagado un poco. Estoy cagadísimo. Ayuda, estoy Estoy cagado. cagadísimo, amigo. No puede ser. Me pone... Palmeiras. Y grupo H va a ser Peñarol. Abel Ferreira. Grupo H, Peñarol. Ahora viene Olimpia, ¿verdad? Ahora viene Olimpia. ¡Viene Olimpia, muchachos! Se viene Olimpia y Libertad, ¿verdad? El mismo homo. Bolilleros 2, Olimpia, Liga de Quito, Internacional Libertad de Olimpia del Valle, Colo Colo, Estudiantes y Bolívar. Ahora, Botafogo con. Botafogo con. Olimpia. Estudiantes. Qué fuerte ese grupo. Uy, River. Ey, me gustaría un River Olimpia. Me gustaría un River Olimpia. ¿Para qué mentirte, boludo? Ahora sale Olimpia, chat. Ahora sale Olimpia. A ver. River. Grupo difícil para River, Rival difícil para River, Flamengo. ¡No! ¡No lo hagas, Felipe Melo! Flamengo. ¡No, por favor, Felipe Melo, no! Flamengo y. ¡No, Felipe Melo! Te salvaste, te salvaste. Te salvaste. Gracias, por favor. ¿Sao Paulo? No me quiero ir a jugar allá en Sao Paulo. ¿Sao Paulo? Olimpia. ¡Libertad! ¡Libertad Sao Paulo! ¡Uy, uy, 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 Me muero si le toca a Nacional de Uruguay. ¿Quién? Puede ser Olimpia, le quedan. Pero no puede tocar Racing no Nacional, pido, o Peñarol. Racing con. ¡Uy, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, Palmeiras no, por favor. Olimpia tiene 3 opciones. O le tocan 2 uruguayos o Palmeiras. Sí, 2 uruguayos Palmeiras, 2 uruguayos o Palmeiras. Por favor, Nacional de Uruguay, Nacional de Uruguay. Por favor, Olimpia. 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 No es Olimpia, es Internacional Porto Alegre. Palmeiras o Peñarol para Olimpia. Palmeiras o Peñarol para Olimpia. Palmeiras o Peñarol. Palmeiras o Peñarol. 50-50. Palmeiras o Peñarol. ¡No, Felipe Melo, no lo hagas! Palmeiras o Peñarol. Ese es Olimpia, sí o sí. ¡Peñarol! ¡Hija de puta! ¡Core! ¡Hija de puta, Gon! Te salvaste. ¡Me salvé, boludo! ¡Me salvé de todos los cucos! Peñarol no es fácil, pero. No es fácil, No es fácil. ¿Cómo se.? Vamos, boludo. Entre Palmeiras y Peñarol, quería que me toque Peñarol, boludo. Vamos. Grupo H, Olimpia. Grupo H, Peñarol. Peñarol, otro clásico de Copa Libertadores. Clásico de Copa Libertadores. Nos volvemos a encontrar. Está todo armado, todo armado. Acá chill, acá no pasa nada. En el bolillero 4 te quiero ver, Bolillero 4 te quiero ver, Bolillero 4 te quiero ver. Ya, Peñarol, Olimpia y Cerro, pero no fue un clásico. No fue Sí, nada. Peñarol, Olimpia, Colón y Cerro fue en el 2022. Y vos sabés también algo. ¿Qué Fue en pasó el grupo Cerro H. Fue en el grupo H. ¿Qué pasó Cerro No, Olimpia? pasó Colón y Cerro. ¿Te acuerdas de Cerro jugó Olimpia contra se fue a Palmeiras? Sudaca. Olimpia se fue a Sudamericana y se eliminó contra Atlético Goyanense con gol de Diego Churín. ¿Te acordás? Sí. Bolillero 3, Atlético Nacional, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres y Deportivo Táchira. Bueno, River, Independiente del Valle, La Universitario. U de Chile ya salió en el grupo A. Universitario va al grupo B. Grupo de River, Independiente del Valle, Acá no puede salir Fortaleza. No puede salir, el único que no puede salir es Fortaleza. Che, mira el grupo G. Imagínate que ahí le toca a Cerro. Palmeiras, Bolívar y... Táchira. A ver qué le toca a Libertad. A Libertad le toca a Sao Paulo. A ver qué le toca a Libertad. A Libertad le No toca. puede ser Fortaleza, Si es Libertad, Fortaleza. Sao Paulo y Talleres. ¡Talleres!
Bolívar contra... Vaya a verle. Tommy sí o sí va a ir a verle, ¿eh? Saluda a Tommy, ¿eh? Saluda a Tommy. Sao Paulo, Libertad y Talleres. Mira, ese Racing Colo-Colo. Racing Colo-Colo Fortaleza. Bien, Ese es muy bien. ese grupo es muy fuerte. Bien, hermano. boludo. Bien. Mira, o nos puede tocar, le puede tocar Olimpia, Sporting Cristal, Atlético Nacional o Vélez Sarsfield, ¿eh? Yo no quería el brasilero. Eso, hermano, quería, ¿eh? Olimpia tiene Nacional, Vélez o Sporting Cristal. Atlético Boludo. Nacional, hija de puta, Nacional, Internacional y Atlético Nacional. Hija, ese sí o sí va a subir Out of context. Libertadores Out of Context. Nacional, Internacional y Atlético Mira. Nacional. Vélez o Sporting Cristal le toca a Vélez. Vélez Olimpia, boludo. Peñarol, Olimpia, Vélez. Peñarol, Olimpia. Por suerte Vélez está en la mierda, loco. Peñarol, Olimpia, Vélez. Por suerte Vélez está mal, amigo. Peñarol, Olimpia y Vélez. Peñarol, Olimpia y Vélez. Bien, bien, me gusta, carajo. Me gusta. Sí. Peñarol, Olimpia, Vélez. Peñarol, Olimpia, Vélez. Ahora viene Cerro, cállate. Bolívar 4, Carabobo, Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Bahía, Cerro Porteño y Barcelona. Este grupo A yo no quiero. Prefiero el B. Grupo A no quiero, prefiero el B. Grupo A no quiero, prefiero el B. Carabobo. Botafogo. Botafogo, Estudiantes, U de Chile y Carabobo. ¿Cuál es un buen grupo para Cerro? Ninguno. Todo algo ido. Ni uno, yo creo que el mejor grupo para hacerlo es el de Olimpia. River Independiente. Barcelona. Bien, boludo. Bien, no evitamos Barcelona, loco. Qué jodido el grupo de River. River, Independiente del Valle, Universitario y Barcelona de Ecuador. Va a tener que viajar. Libertad, ¿eh? No puede tocar Libertad, ¿eh? Va a tener que viajar 2 veces a. Después tocar Libertad. Flamengo, Quito, Táchira y... Central Córdoba. Moviste ese. Moviste ese y te bajó la presión, ¿eh? San Pablo, Libertad, Talleres. Si toca Cerro acá, una locura, ¿eh? Puede tocar Cerro acá, ¿eh? San Pablo, Libertad, Talleres y... Bahía, por favor, que sea Bahía. No puede tocar... ¡Libertad Alianza Lima! ¡Libertad Alianza Lima! Hermano, me da miedo ese Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal. Acá puede tocar Cerro. Racing, Colo-Colo, Fortaleza y Cerro puede ser. Racing, Colo-Colo, Yo creo que Fortaleza ese es y Cerro. otro grupo que puede. No es Cerro. No es Cerro, Bucaramanga. Mamita, el grupo boludo. Inmirable, ¿eh? F, G y H. ¿Puede haber clásico todavía? Puede haber clásico todavía. F, G Y y, mira, H. yo te digo ahora, lo mejor que te puede pasar, G. el grupo G. Te enfrentas bien a Palmeiras. Sí. F es muy jodido. Cerro Porteño. No. Sí. Bahía. No puede estar. Bien. Sí puede estar, sí sí puede puede. estar en el. Bolillero- ¡Uy! ¡Puede haber clásico! Si acá sale San Antonio Bulo Bulo, clásico, ¿eh? Si sale San Antonio 1-1 el clásico. Y si no le toca a Olimpia, San Antonio Bulo Bulo. San Antonio Bulo Bulo. Va a haber clásico. Bien, que vengan. Palmeiras, Bolívar y Que Sporting vengan. Cristal. Que vengan. No, boludo. Le pusieron a Cerro en el grupo de Que Palmeiras. vengan. Que vengan a la casita. Que vengan. Sin miedo. A liberar todos los fantasmas que tenemos con Palmeiras y con Bolívar. Le toca a Olimpia, San Antonio Bulo Bulo. Bien, Cerro. No te puedo creer. San Antonio Bulo Bulo, Olimpia. Ven el grupo de Olimpia, boludo. El grupo Olimpia está bien, boludo. ¿Sabes qué pasa en el grupo Olimpia? Leila, vení con los muchachos. Leila, vení, te vas a divertir. Leila, vení con los muchachos. Vamos a bailar. Que venga, Leila. El grupo de Cerro casi se Que repite. vengan. Casi se repite, que vengan. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos que, de verdad,
son nuestros fantasmas, boludo. Y si la única manera de liberarte de tu fantasma es enfrentándote a ellos. Sí, pero le pusieron a Cerro en el grupo de Palmeiras. ¿Vos entendés lo que es eso? Se arma Después un del quilombo. quilombo que hubo. Y cuando nos vayamos Eu, allá, ¿qué tal? eso es lo que a mí me da mucho miedo. Cuando Cuando, nos vayamos cuando allá- Cerro vaya a jugar de visitantes a Palmeiras, Va a ser duelo de titanes. Pelea va a ser. hijo de puta. Moquete. Grupo de paraguayos, Sao Paulo, Libertad, Talleres y Alianza Lima. Sao Paulo otra vez se enfrenta a Talleres y Libertad otra vez contra Alianza Lima. Pasó lo que esperábamos. Cerro grupo difícil, Olimpia grupo fácil. Te juro. Pasó lo Te que juro. dijimos Vos- que iba a pasar. no, es que sabes que mira, estoy temblando, boludo. Estoy temblando porque es, creo yo, el mejor grupo que le pudo tocar a Olimpia. ¿Qué? Puede pasar cualquier cosa. ¿Sabes qué pasa? Que vos, al tocarte San Antonio Bulo Bulo, que dudosamente sabemos de fútbol, a qué fútbol juega. Es más, yo no sé si juega en altura o no. Ojalá no. ¿Busca? Bulo, ¿dónde queda? Si es altura me mató. Porque es de Bulo. No, Bulo no, capaz de Bulo. Si es de Bulo, porque es de Bulo un lugar. Sede Entre Ríos, Cochabamba. Cochabamba no es altura. No, no es altura. ¡Que vengan! ¿Cómo hubiera pegado clásico? Pues ya está, no pasa nada. Vamos a ver Hubiera qué- pegado clásico, ¿eh? Pero pega Palmeiras Cerro. Imagínate un Al grupo quilombo, Peñarol, Palmeiras, Olimpia, Vélez y Cerro, boludo. Locura iba a ser. Iba a ser una locura, ¿eh? Que vengan. Iba a Que ser vengan. una locura. Cerro le toca Palmeiras, Bolívar y... No, Sporting Cristal y Cerro Porteño. estuvimos cerca del clásico, no se hablamos. Ya está, ¿verdad? Sí. Ya vemos todo. Opiniones, Muchachos, chat. vamos Opiniones, chat. a... Que estamos abiertos a leerle, ¿eh? ¿Qué opina? Primero que nada, le voy a preguntar. ¿Libertad pasa de su grupo sí o no? Esa es la pregunta que le hago. ¿Libertad pasa de su grupo sí o no? Repetí el grupo de Libertad. El grupo de Libertad es Sao Paulo, Libertad, Talleres. Talleres y no me acuerdo el otro. No, dicen. No. Libertad no, ni en pedo. No. Bueno, grupo de Cerro Porteño, Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal y Cerro Porteño. ¿Pasa Cerro Porteño de ese grupo, sí o no? Sí, pasa. Pasa para vos. Yo creo que quitando los fantasmas de Bolívar, el único que te hace partido es Palmeiras. Yo creo que Cerro puede Si le hacer... ganamos a Bolívar, bien, tranquilo, sin miedo, como siempre lo hicimos. Hablando de Yo creo que, Cerro o clasifica segundo o Sí, pasa... segundo pasar. Pasa a Sudamericana. Sí, segundo pasar, hermano. Si no salís primero, salís segundo. Sí. Ahora le hago una pregunta. Grupo de Olimpia, les repito, Peñarol, Olimpia, Vélez Sarsfield y San Antonio de Bulo Bulo. ¿Pasa Olimpia, sí o no? Con la actualidad de Vélez, yo creo que pasa. Yo creo que pasa Olimpia. Yo creo que Cerro y Olimpia pasan los dos. Sí. Es más. ¿Nos encontramos la final? Nos encontramos en la final. Ya está. Nos encontramos en la final. Sí, dicen, nuevo récord de puntos. Sí, obvio. Primero, sí o sí. No sé si primero, ¿eh? Hay que estar tranquilo nomás, muchachos, ¿eh? Pero es el mejor grupo que nos pudo tocar. Es buen grupo. ¿verdad? Es buen grupo. Es buen grupo. Bueno, terminó el sorteo. Ya está. Ya está. Vamos, chat. Bueno, nos vemos, muchachos. Nos vemos mañana para hablar de todo sobre lo que fue el sorteo y también nos metemos en modo Leila, eliminatorios. Vení con los muchachos. Chao, gente. Leila, vení. Te vas a divertir. Leila, vení. 1000 personas, ¿eh? 1000 personas Ahora mismo. en TikTok. Voy a sacar el screen. A ver. No puede ser. 1000 personas.